Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política y económica que organizamos con la colaboración del Grupo Villar-Mir, Red Eléctrica de España y Asisa. Hoy tenemos el placer de recibir nuevamente a un antiguo amigo de esta organización, don Ángel Gabilondo, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. Le va a presentar don Francisco Tomás y Valiente, su director del área de Justicia e Interior en el gabinete del presidente del Gobierno. Querido Kiko, la tribuna es suya. Buenos días. Debió ser en un hotel como este hace ya unos cuantos años. Estaba don José Ortega y Gasset, acompañado de unos contertulios, y cerca estaba Rafael Gómez Ortega, un matador sevillano, el Gallo. Y este célebre torero le preguntó a sus acompañantes quién era aquel caballero con aspecto de ser muy reflexivo, y le dijeron, pues es don Ortega y Gasset. Y enterado de su ocupación, cuando la preguntó y le dijeron filósofo, el Gallo afirmó, hay gente pató. Pues eso pasa un poco con Ángel Gabilondo. No tanto lo de que hay gente pató como que se dedica a la filosofía. Y para él, yo creo, la filosofía es parte de su quehacer en las responsabilidades públicas, es un compromiso y es quizá una guía para acercar la ética de los principios y la ética de las responsabilidades. En todo caso, todos conocen ya a Ángel Gabilondo, de modo que quizás sea mejor que intente enriquecer su retrato expresando lo que para mí significa una figura como él. Me he sentido un poco presionado en el momento de presentarle, no tanto porque no sea consciente de que mirará con indulgencia mis limitaciones, como porque para mí él es una persona muy especial a quien profeso de verdad cariño y admiración. Y casi diría que es una especie de símbolo. No sé si al decirlo le hago un favor con los tiempos que corren, pero para mí es una auténtica referencia, de modo que es un honor, una felicidad asumir esta tarea, la hago agradecido y espero también su indulgencia. En todo caso, convendrán conmigo que puede decirse de Ángel Gabilondo también que tiene pinta de haberse dedicado a la filosofía, de haber leído, de haberse dado mucho a la lectura, como se titula uno de sus libros. Es catedrático de Metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid, profesor en su Facultad de Filosofía y Letras. Se doctoró en 1983 con una tesis sobre Hegel, titulada El concepto como experiencia y sistema, y ha venido impartiendo esta asignatura de metafísica durante unos 40 años. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales, ha recibido multitud de condecoraciones, como la Orden de Carlos III, es doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Pontificia Católica de Valparaíso, en Chile. Fue rector de la Autónoma de Madrid entre el 2002 y 2009, y cuentan quienes le conocen que con su no impostada humildad solía caracterizar su labor en esas funciones como inaugurator y clausurator de los actos académicos a los que tenía que acudir en su calidad de rector. En realidad, muchos no olvidan su talante, la impronta que dio a su gobierno, las buenas prácticas y políticas que puso en marcha en la UAM, más allá de sus siempre celebradas, por oportunas y agudas, palabras de apertura y clausura. López Aranguren, otro de los pensadores que también han de figurar en nuestro panteón de hombres sabios, dijo en La comunicación humana, de 1967, que la metafísica es algo así como un sistema de preguntas más que de respuestas. Creo que cabalmente puede decirse lo mismo de Ángel Gabilondo. Se ha ajustado a la descripción de este cometido en su quehacer filosófico, añadiendo una exquisita elegancia a la hora de mostrar por qué y cómo estas preguntas no son bobas, sino relevantes inquisiciones. Adviertan la finísima ironía con la que arranca sus reflexiones en Mortal de necesidad, 2003, una de sus obras más conocidas y ponderadas, en la que dice: hace tiempo que viene hablándose de la muerte. Ángel Gabilondo, es verdad, ha sido un hombre pató, no para cualquier cosa, pero sí para el ejercicio de la virtud cívica, del compromiso político, incluso en tiempos como estos de política denostada, tiempos de verdades a medias y mentiras impúdicas.
Como saben también, una suerte de optimismo ilustrado le llevó en 2009 a ser ministro, cómo no, de Educación. Bajo su mandato procuró impulsar un pacto social y político por la educación y llegó a consensuar, como recordarán, un documento que incluía 12 objetivos educativos para una década y que se concretaba en 148 medidas. La educación no se reduce a formar empleados, sino ciudadanos activos y libres, ha dicho en alguna ocasión. Yo creo que él es más un ciudadano que un varón, por cierto. La verdadera excelencia ha de basarse en una escuela pública de calidad que no deje al margen a nadie, ha dicho también. No ha perdido nunca el tiempo lamentando que en el último momento no fuera posible la firma de aquel acuerdo que se frustró por intereses inconfesables, intereses electoralistas, ejemplos de lo que no debe ser, pero es, la política. Mirando su tarea, contemplando su trayectoria, uno podría recordar aquella frase: prefiero perder acompañado que ganar en soledad. Pero creo que una figura de su dignidad se merece algo más, se merece ganar acompañado de muchos, desde luego acompañado por mí. Él también me acompañó sentado a mi lado en la Audiencia Nacional durante el juicio por el asesinato de mi padre, junto a muchos amigos y compañeros. Gabilondo estaba allí como amigo, sí, pero también en representación de la razón justa frente a la barbarie, en representación de la Universidad Autónoma, de la que era entonces rector, y en apoyo no solo de la familia del asesinado, sino también del Estado de Derecho frente al absurdo del fanatismo de ETA. Como líder de la oposición en Madrid, Gabilondo también ha sabido estar junto a las víctimas, en este caso las de la injusticia económica. Así se ha comprometido contra la pobreza infantil o al lado de los vecinos de la Cañada Real. Además, ha dado ejemplo de ese mismo compromiso ético presentando una moción de censura perdida de antemano por su convencimiento de que debía presentarla. En esta misma línea de regeneración política asumió el riesgo de presentarse a unas primarias en el seno del PSOE. Tiene, de este modo, toda la legitimidad para estar aquí hoy. Gabilondo es para mí la oportunidad de mejorar la política, de hacer posible una regeneración imprescindible para nuestro destino colectivo y, en concreto, para el de la Comunidad de Madrid. Con él, el éxito en esta tarea es más posible, porque debe serlo y porque hay personas que asumen este riesgo, el de confrontarse con las dificultades del ejercicio de las responsabilidades públicas con dignidad, sin pagar peajes, sin minorar el nivel de exigencia consigo mismos. Hombres que son luces en tiempos de oscuridad, como dijo otra filósofa. Les dejo con Ángel Gabilondo, les dejo en buena compañía. Muchas gracias. Bueno, una prueba más de que la bondad a veces ciega la razón. Muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias. Señor vicepresidente y portavoz del Gobierno de Madrid, señor delegado del Gobierno, señora ministra portavoz y de Educación y Formación Profesional, señora secretaria de Estado, señora presidenta de la Asamblea de Madrid, señor defensor del pueblo, diputados, diputadas, senadores, senadoras, eurodiputados, presidente de la Cámara de Comercio, portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, secretario general del Partido Socialista de Madrid, portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid, diputados y diputadas de la Asamblea de Madrid, concejales del Ayuntamiento de Madrid, embajadores, cuerpo diplomático, presidente de la ONCE, presidente del Círculo de Madrid, ¿no? Círculo de Cultura, Círculo de Pensamiento, Círculo de Bellas Artes, presidente de la Federación de Municipios de Madrid, embajadores y cuerpo diplomático, como digo, rectores, alcaldes, alcaldesas, representantes de organizaciones sindicales, secretarios generales, por tanto, de ellas y presidentes de organizaciones empresariales, secretario general de la OEI, miembros de los medios de comunicación. Si hay alguno que no es presidente, también lo recibo con todo mi afecto y con toda cordialidad. Si alguno no ha sido citado es porque se me ha saltado, no porque no esté presente. Y muchísimas gracias a los patrocinadores siempre de este fórum, siempre, porque es uno de los espacios que tenemos en Madrid para ponernos en evidencia, la verdad.
y muchas gracias, sobre todo al presidente del Fórum de Nueva Economía, José Luis Rodríguez, y muchísimas gracias a Francisco Tomás y Valiente, Kiko. Todo cuanto yo sea capaz de decir y de vivir políticamente se inscribe en estos 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los 40 de la Constitución Española, que tanto celebramos y con razón. Todo lo que hoy diga está ahí, todo lo que he vivido está ahí. Que Francisco, Kiko Tomás y Valiente nos haya introducido en esta intervención con sus palabras es un reconocimiento a los hombres y mujeres que han vivido y viven y han muerto también por los valores que comparto, y símbolo del afecto, respeto y agradecimiento para con su padre, don Francisco Tomás y Valiente, quien fue presidente del Tribunal Constitucional, asesinado por ETA en su despacho de la Universidad Autónoma en 1996. Baste esta alusión para recordar con firmeza que nada ha sido fácil y que tu padre, Kiko, ha sido y es un ser de referencia, un ser horizonte para todos nosotros, y lo digo para él y para todas las víctimas con emoción agradecida. Mientras en ocasiones parecería que estamos ante una política ansiosa y a la par perezosa, no deja de haber urgencias, pero sin la paciencia del trabajo para los acuerdos, la articulación y las necesarias reformas, los pasos van a ser titubeantes o desacertados. No habrá transformación política sin transformación social, sin transformación personal, sin transformación de la política. Mi preocupación por Madrid no está al margen de mi preocupación enorme por la situación de Cataluña, de mi preocupación por España. Y mi voluntad de entrega a la tarea que me ocupa es una voluntad de entrega a los desafíos del país, a los desafíos de España. Quisiera situar esta intervención bajo dos auspicios. Uno, la ciudad inacabada, mural que preside el hemiciclo de la Asamblea de Madrid y que Lucio Muñoz no pudo ni siquiera haber instalado, símbolo de una tarea, la de una comunidad por construir. Y dos, el artículo 10 de la Constitución, que dice: la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad, los derechos inviolables que le son inherentes, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y la paz social. Y este es el camino y este es el procedimiento, la defensa de los derechos y el respeto. Los derechos no son entidades abstractas, son fundamento y tienen fuerza transformadora. No son menos anhelos. Y una alerta, lo dice la Constitución, sin cuidar ese fundamento, peligra el orden político y la paz social. En un contexto en el que son frecuentes la confusión entre el necesario coraje cívico con el tono pendenciero o descuidado, o la interpelación personal, que parecen definir el estilo de cierta política, que estima que ser incisivo o realista consiste en ser desconsiderado, seguimos proponiendo la mesura y la moderación no exentas de firmeza y de determinación, lejos de los extremismos, que finalmente siempre producen alguna suerte de retroceso o de involución. Los extremismos deterioran los consensos. No cedamos a la pereza. Y así lo denomino, pereza, la de rendirse al inmediatismo sin el necesario trabajo ni paciencia para elaborar conjuntamente propuestas, para abordar las reformas y las transformaciones precisas. No hemos de entregarnos a los efectismos en las declaraciones, en las intervenciones, en los parlamentos y en los medios de comunicación. Propiciemos el trabajo intenso, riguroso y participativo, sin quedar aturdidos por el ruido de la actualidad y de lo anecdótico. No se trata de ignorar la discordia o la disidencia,
Se trata de que la política no se reduzca a eso. No comparto la política en la que en lugar de escuchar y argumentar, se acude sin más dilación a la interpelación personal, cuando no a la descalificación. Eso es, a mi juicio, política distraída, política de la distracción. Y mientras nos ocupamos de nuestro ego y de nuestro reconocimiento o de nuestro poder, no somos capaces de afrontar los problemas y las necesidades de la ciudadanía. Decir que vivimos en tiempos convulsos, tiempos de incertidumbre, no nos evita tener que elegir, tener que decidir. Y las urgencias son tales que es preciso intervenir. Podemos ignorar lo que ocurre en esta Europa nuestra, tan querida, tantas veces extraviada, pero siempre referencia, siempre necesaria. Y llegan voces de desaliento, de descontento, pero sin embargo Europa es el camino, el único posible camino, sin plegarnos en la satisfacción de unas vidas aisladas. No hemos de hacerlo ni siquiera estando en España, en Madrid, comunidad de grandes posibilidades y suficientemente rica, aunque sostenida en unos mimbres que podrían resultar asimismo inciertos, si no profundizamos en la equidad y en la justicia, si no atendemos a la situación de no pocos desalentados y sin horizontes. Y hoy, lejos de todo planteamiento quejumbroso o resignado, cuanto digamos o propongamos ha de partir de esta consideración. Cada vez resulta más claro que hemos de preguntarnos desde qué convicciones y valores se adoptan las decisiones. ¿Cómo elegimos? ¿Cómo jerarquizamos las prioridades? Porque en ocasiones la razón del desencuentro es que partimos de posiciones bien diferentes al respecto. Para promover esta necesaria transformación se requiere confiar en los ciudadanos y las ciudadanas, en su dignidad y en su generosidad. Y yo me pregunto, ¿es ingenuo hacerlo? Debemos proponer un proyecto para Madrid desde la convicción de que la mayoría es interesada y solo busca su bien particular, su beneficio y rentabilidad económica. Pues no es así. Considerar que en Madrid hay muchísima buena gente y competente es una fantasía. ¿Hacerlo sería impropio de un político o de un directivo? Pues yo estimo que no. ¿Es preciso desconfiar de la dignidad de la sociedad para ser eficiente? En absoluto. ¿Se puede requerir un esfuerzo sin que eso suponga una inmediata rentabilidad personal? Mi respuesta es afirmativa. Los ciudadanos y ciudadanas de Madrid somos pragmáticos, muy pragmáticos. Sería interesante detenerse a que obedece esto, pero no es el momento. Pragmáticos, pero no personas que solo se activan por las ventajas pecuniarias. Si estoy equivocado y si no hay nada bueno que esperar de la ciudadanía ni de la política, cuanto yo diga hoy, desde luego o proponga, va a resultar muy inadecuado. No comparto que lo que importa sea aparentar en vez de argumentar, lucir más que iluminar, despreciar otras propuestas en lugar de debatirlas o confrontarlas. Caben otras excelencias, creo yo, la de la cohesión e integración, la del cese de la discriminación y la de la irrupción de un proyecto de democracia social basada en la universalidad de los derechos individuales y colectivos. En esta ocasión y en este momento me es más importante convocar esta confianza, que desplegar toda una retahíla programática. No lo voy a hacer. Sin embargo, sí encuentro que esta es una ocasión para ofrecer las líneas sobre las que ha de construirse y configurarse una acción de gobierno solvente y transformadora, base de las decisiones que han de adoptarse. Y empecemos por reivindicar exactamente eso, la solvencia, que es la clave para la eficiencia en la gestión. Si hay necesidad, si hay problemas, si hay tareas, tenemos que reivindicar personas, equipos, experiencias y capacidades para gobernar y gestionar adecuadamente, con decencia, desde luego, y sin apropiaciones indebidas. Ninguno de los presentes necesita que desgrane lo que ha sucedido al respecto de nuestra comunidad.
Además, no pretendo construir sobre ningún resentimiento, pero es imprescindible dilucidar lo sucedido con el campus de la Justicia, con el canal de Isabel II, con Nuevo Arpegio, con los procesos de Púnica, etc., y exigir las responsabilidades políticas correspondientes. Los jueces hacen y harán su trabajo en lo que les corresponda. Es su trabajo, no el nuestro. Pero la regeneración es también una auténtica necesidad de nuestra labor. El autorrogarse por parte del Gobierno de Madrid capacidad de gestión competente no se corresponde con ciertos resultados. Por ejemplo, bastaría recordar el incremento de la deuda en un 34% en esta legislatura, sin especial relevancia en ningún proyecto singular específico. La deuda pública ha crecido 8.595 millones, siendo en la actualidad en Madrid de 33.489 millones. Este crecimiento de deuda no ha servido para transformar económicamente la comunidad, adaptándola al dinamismo del siglo XXI, ni para luchar eficazmente contra la pobreza y exclusión social, ni para garantizar unos servicios públicos que generen seguridad y bienestar a los madrileños. Madrid inexplorada. ¿Y por qué hablamos de la ciudad inacabada, de un Madrid inacabado, de una comunidad por construir? Bueno, no porque Heidegger haya dicho que el ser humano está ligado intrínsecamente a la construcción, porque él mismo ha dicho también que el ser humano está ligado intrínsecamente a la destrucción. Así que frente a la velocidad desmedida, la globalización, la urbanización, la industrialización, la gentrificación, la xenofobia, que son lo que él citaba, yo añado el desafío tecnológico. Este listado resume la situación en que se encuentra el mundo. Sin embargo, solo hay comunidad si hay espacios y posibilidades para lo común, para el bien común, para vivir próximos, cerca y dignamente. Y no siempre Madrid es habitable para todos. En Madrid, en nuestro querido y rico Madrid, hay mucha soledad y mucho silencio. Y aunque Madrid tiene muchísimo por venir, no bastará con lo que venimos haciendo. La comunidad está en la parálisis de proyectos de alcance. No basta con criticar la mediocridad de lo que se ha hecho en no sé qué años, sino que tenemos que asumir juntos, todos, sin exclusiones, el desafío de romper esta dinámica. Se trata de convocar, de llamar a participar, a intervenir, a no claudicar. No nos podemos permitir el desaliento. Todos podríamos encontrar un motivo, una razón o una excusa para ceder, pero no se trata de eso, sino más bien de lograr otro modo de proceder. Generar bienestar y riqueza. Para que ello resulte viable y sostenible, es preciso no supeditar el modelo económico a los servicios y muy singularmente a los financieros, por muy importantes que sean, y desde luego lo son, ni al suculento turismo, ni a la industria aún sin potenciar ni reactivar. Sostener el modelo en los servidores públicos de la Administración o en los altos directivos prestigia a esta comunidad, pero solo con ello no se ofrece un modelo con porvenir y buenas perspectivas. Madrid tiene un potencial extraordinario, un potencial aún inexplorado. Dispone de ideas, de personas, de equipos, de conocimiento. Tiene conciencia, es una sociedad con conciencia y con recursos para no resignarse a lo que ya es. Tiene un talento creativo extraordinario. Tiene una capacidad de acogida y de aceptación de la diversidad. Lo que requiere es impulso político y no simplemente inercia. Y un proyecto que no se reduzca a mantener una situación, cuando no un poder. Un modelo como el actual, si cabe denominarse así, está a nuestro juicio. Y a pesar del esfuerzo realizado que yo reconozco y valoro, este modelo, a nuestro juicio, tras 23 años, está agotado. La reindustrialización es sin duda importante. La apertura de nuevos ámbitos de producción y de creación también. Asimismo, ofrecer posibilidades para el talento, cuidarlo y potenciarlo. Pero eso precisa
toda una economía del conocimiento basado en la ciencia y en la innovación. Y la comunidad dispone de universidades, centros de investigación y una capacidad, en ocasiones poco articulada y diseminada en potencialidades sin vertebrar y ni siquiera reconocida. Madrid es una región con un potencial único para un desarrollo económico sostenible y moderno, basado en el emprendimiento, el conocimiento y el trabajo autónomo. Contar con 7 universidades públicas, una situación geográfica privilegiada y de conexiones con áreas de interés, un sector económico y empresarial dinámico y flexible, o ser el nexo de unión cultural y comercial de Europa con África mediterránea y América Latina, supone claras oportunidades para el sector del emprendimiento y del trabajo autónomo. Y para conseguir ese desarrollo sostenible de región, se precisa un esfuerzo austero, pero eficaz, por parte de la Comunidad de Madrid y una correcta orientación de la política económica hacia la innovación y el conocimiento, facilitando y potenciando las oportunidades y el papel de emprendedores, autónomos y pequeñas empresas, que son la única garantía de dinamismo, adaptación y consolidación de empleo de calidad y generación de valor añadido. Si la Comunidad de Madrid cree en esto y cree en ello, debemos apostar por eso, compartiendo no solo objetivos y estrategias de región, sino también compartiendo riesgos y compromisos por esta apuesta. Este es el camino que además nos ha de vincular y nos vincula a la mejor Europa, a la mejor Europa, a la Europa de la cultura, a la Europa de las universidades, a la Europa de los derechos, a la Europa social. El trabajo en red europea, como hacen algunas universidades de la comunidad, es decisivo para el desarrollo del conocimiento, pero asimismo es decisivo para el desarrollo económico y social y para afrontar retos bien concretos: la energía, el agua, la pobreza, el equilibrio territorial y demográfico, entre otros. Por eso hay que crear condiciones de oportunidad sin exclusiones. Nuestra prioridad es la lucha por la igualdad contra la desigualdad y para ello resultan determinantes los servicios públicos. Cuidar de lo público, mejorar cada día la calidad de los servicios que igualan a todos los ciudadanos y que son fundamentales para preservar su derecho a la salud, a la educación, a la asistencia social, ha de constituir el factor decisivo y fundamental de la acción del Gobierno de Madrid. Y hay demasiados datos para estar preocupados o incluso disconformes. La desconsideración para con no pocos servicios, atención primaria, salud mental o residencias de mayores, el estado de no pocos centros educativos, la situación del personal y sus expectativas y horizontes, la atención insuficiente a las personas con dependencias severas, son síntomas de una política que parece tener otras prioridades. Nunca he dudado de la buena voluntad, ni he puesto en cuestión el quehacer de las personas. Yo estoy hablando de la política que necesitamos y para ello hemos de garantizar el sostenimiento de los servicios públicos. Y a su vez, dado que estamos homenajeando a la Constitución, es determinante el cumplimiento del artículo 31 de la Constitución, que habla de la necesidad y del deber de sostener los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de cada quien. Esto lo dice la Constitución. Considerar, como torpemente suele decirse, que donde mejor está el dinero es en el propio bolsillo, se compadece mal con este artículo de la Constitución, además de prestarse a facilones lectores. Este sostenimiento se produce mediante un sistema tributario justo, inspirado, como dice la Constitución, en los principios de igualdad y progresividad. Bastaría una interpretación cabal de este artículo para considerar falaz un debate reducido a subir o bajar impuestos sin más. Y entonces resultaría igualmente desacertado presumir de subirlos como nadie o de bajarlos como ninguno se atrevió. Un debate riguroso y serio al respecto está por hacerse en Madrid, con análisis, con datos, con estudios, y no resulta muy adecuado proponerlo como arma arrojadiza, partidista o electoralista.
Si puede ser un elemento de identificación, desde luego sí lo puede ser, sobre todo si se comprende que el objetivo final no es simplemente la recaudación, sino que el objetivo final es el bienestar que se corresponde con una comunidad rica, que lo es, y hace ostentación de su gobierno de serlo, y lo hace además con razón. Y desde luego es necesario acabar con la rivalidad entre comunidades y al respecto hacer propuestas de diálogo en favor de que esta solución se pueda hacer armonizándolas, asumiendo cada uno y todos juntos la necesidad de una corresponsabilidad fiscal. Y sin embargo, en no pocas ocasiones, la política de Madrid ha respondido más bien a intereses particulares o a un trato de favor que al bien común. Por ejemplo, en el urbanismo o en la ley del suelo o en los procedimientos de contratación. Todo comienza por establecer que han de impulsarse y promoverse en las políticas de empleo los caminos de la oportunidad y del acuerdo. No compartimos una política que parece centrarse en una singular creación de empleo, muy singular desde luego, porque está más preocupada por su cantidad que por su calidad, dadas las condiciones laborales, su precariedad, su inadecuada remuneración y las horas extraordinariamente extraordinarias. Somos todavía capaces de sentir dolor social al saber que hay trabajadores pobres y mayoritariamente trabajadoras pobres. Si nos resulta indiferente, de poco vale hacer ostentación del Producto Interior Bruto superior. Pero como no es el caso, tenemos que combatirlo juntos y esto ha de ser una prioridad. Y hemos de hacerlo con procedimientos participativos. El final de las mayorías absolutas no ha sido un mero acontecimiento electoral. Es la expresión de una sociedad que se sabe y se quiere diversa y plural. Y eso requiere no solo de políticas, sino otro tipo de políticos, más abiertos y dialogantes, aún más dispuestos a escuchar. Y sin embargo, parecen pretender imponerse aquellos políticos más empeñados en decir, me van a oír. Pues sí, ya los estamos oyendo, pero no avanzamos mucho. Se necesita otra política y otro concepto de la participación. El acuerdo no es ni siquiera solo una necesidad, que lo es. El acuerdo es ética pública, voluntad ciudadana. Y los diputados y las diputadas hemos de responder ante quienes nos eligen con lealtad a las formaciones que nos albergan, pero representamos a la ciudadanía. No hemos de ser ni partidistas ni sectarios. Por eso no es suficiente con buscar apoyos parlamentarios, ya tengo lo suficiente. No, se requieren acuerdos y consensos que no se conforman con la legítima confrontación de propuestas sociales. Pero en nuestra Comunidad de Madrid ni siquiera se establecen contactos previos para decisiones importantes, por ejemplo, la de los presupuestos. Los pactos han de elaborarse desde el inicio de cada elaboración y a lo largo del proceso. No basta que a última hora se busque un comentario al margen o a pie de página, cuando no la adhesión a lo suscrito. Y entonces se invoca la necesidad del pacto. Sigue habiendo una cultura de mayoría absoluta. Y la cultura de mayoría absoluta conviene que la vayamos revisando, porque además produce marginación de posibilidades. A nuestro juicio, en nuestra comunidad, se gobierna desde la previa sensación de no necesitar de la mitad de la población a quienes eligieron y nos eligieron. De hecho, lo más notable de la legislatura es lo que hemos logrado hacer juntos. Lo que hemos logrado hacer juntos, que lo hemos logrado, con al menos el acuerdo de 3 grupos, cuando no por unanimidad, alcanzando un gran consenso. El Pacto Regional por la Cañada Real, el Reglamento de la Asamblea, la Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir, la Ley de Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo, las leyes como la Ley de la Transexualidad o contra la LGTBI-fobia. Estas decisiones, por ejemplo, creo yo que van a ser los que van a tener más recorrido y más estabilidad. Ahora, siempre y cuando
se desarrollen y ejecuten adecuadamente, presupuestadamente y se cumplan. Y desde luego, nosotros trabajamos y trabajaremos para que eso sea así. Y ha de hacerse en condiciones de igualdad. Desconcierta que aún hoy se confunda la igualdad con la homogeneidad. De ello se deducen no pocas prevenciones exhibidas como auténticas excusas, porque la desigualdad económica, social, territorial y de género ha de afrontarse como una absoluta prioridad. Nuestra comunidad no merece esta situación, que además puede abordarse con determinación. Pacto contra la pobreza, contra la brecha salarial, contra la violencia de género, pacto local y territorial. Que no todo quede supeditado a mejoras puntuales. Si a todos se nos ocurre hacer mejoras puntuales, y lo agradecemos, o acuerdos no siempre transparentes y que han de hacerse con criterios objetivos y compartidos. La igualdad no es solo un horizonte. La igualdad es un procedimiento, es un modo de proceder. Precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos surge como un plan de acción global para la libertad y la igualdad, para velar por los derechos de las personas en todas las condiciones y lugares. Y de eso se trata, de libertades y de derechos. Y desde luego hay diferentes termómetros de la buena política. Pero un termómetro decisivo de la buena política es cómo considera y trata a la infancia, a los mayores, a los más vulnerables. Hoy resulta muy significativo que somos capaces de proponer y de demandar a los más jóvenes, a las más jóvenes, sin paternalismos. Madrid necesita activar y concretar el plan de empleo joven en línea con el plan de 50 medidas para reducir la tasa de paro presentado por el Gobierno de España, de acuerdo con los agentes sociales. Plan integral y transversal, que no se limite a la precarización y cuide la formación con competencias. Si bien el problema de la vivienda y su alquiler concierne de modo decisivo a toda la población, los más jóvenes, con dificultades para lograr autonomía personal y hacer un proyecto de vida, jóvenes en gran parte trabajando en servicios, son víctimas singulares de la falta de pisos de promoción pública en un contexto de amenaza de burbuja inquietante. Así que, modestamente, yo me convoco y les convoco a una transformación serena. Quienes deseamos, y yo desde luego lo deseo, un cambio riguroso y solvente en la Comunidad de Madrid, hemos de convocarnos, estemos donde estemos, a gente de bien que queremos simplemente que las cosas se hagan bien. Tenemos que convocarnos para superar una situación que tiene no pocos aspectos insostenibles, como, a mi juicio, un modelo sin horizontes, y para merecer confianza para lograrlo. Conjuntamente, solo las comunidades y los países que basan su prosperidad en la cultura y en la educación, en la ciencia y en la innovación, tienen posibilidades de un desarrollo equilibrado y justo. Y, desde luego, únicamente será sostenible con una economía que no se limite a basarse en el mero crecimiento. Solo un progreso justo que responda a las necesidades tendrá estabilidad. Y si se subraya que no hay una adecuada economía sin ecología, sin transición ecológica, pues bueno, pues hagamos de eso un camino duradero. Cultura y educación. Como ha sido dicho, no como una mera adquisición de conocimiento, como una exhibición de ello, como una ostentación de los títulos, sino como todo un proceso integral, social, de cuidado y de cultivo personal y colectivo, para propiciar esta imprescindible dignidad y afrontar un mundo diferente. La Comunidad de Madrid dispone de condiciones para eso, para no resignarse y ha de situarse entre las regiones europeas de mayor éxito, sin descuidar el PIB, desde luego, pero sin considerar que eso lo es todo. Madrid necesita un impulso transformador en su dinámica económica, industrial, de productividad y sostenibilidad, que nos permita adaptarnos al nuevo marco de desarrollo global. Esta es la única manera de facilitar la consolidación y el crecimiento a emprendedores, empresas, comercios, autónomos y ciudadanos en general, con voluntad de ejecutar proyectos y activar iniciativas. Y este, sin duda, sería el mejor camino,
el mejor homenaje a la Constitución y a la Declaración de los Derechos Humanos. El camino también para generar empleo estable y de calidad y para acabar con la lacra de la pobreza, que sigue siendo un lastre para el desarrollo de la región. Y hemos de poder lograrlo. Sin ello, se van a ver afectados los derechos y las libertades. Y entonces tiembla la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ángel. Muchas gracias, don Quico, por su presentación. Pues hay muchas preguntas. Le voy a agrupar varias de ellas porque tienen que ver con el mismo tema. Constantino Núñez dice, ¿qué opina de las encuestas que publican hoy diferentes medios y que básicamente coinciden en señalar, por un lado, el descenso de Podemos y, por otro, el crecimiento de la suma de fuerzas del centro-derecha? Carlos López Combarros dice, estudios demoscópicos recientes indican que los resultados electorales andaluces se replican en las elecciones generales. ¿A qué elementos cree usted que se debe este cambio de tendencia? José María Rivas, de Servimedia, dice, ¿cuál es, en su opinión, lo que explica el fenómeno de Vox? María José Escalera, de Telemadrid, dice, ¿está usted preocupado por cómo puede afectar a su resultado electoral, el de usted, la situación en Cataluña? ¿Vox puede aprovechar esta situación para llegar a las instituciones? Y José María Rivas, de Servimedia, nuevamente, pregunta sobre ese tema. ¿Teme que la política de Sánchez con los independentistas le perjudique en las elecciones del próximo mes de mayo? Esta era la pregunta en realidad, ¿no? Las otras eran la introducción a... Bien, yo las encuestas las tomo muy en serio, esta es la verdad. Pero lo que es muy importante es ese plural, que son encuestas. No hay una encuesta, hay encuestas y valoro el trabajo que se hace y lo respeto. No tengo esa prepotencia de decir me son indiferentes. A mí no me son indiferentes. Yo creo que expresan cosas. Si uno sabe valorarlas medianamente, y creo que todos somos capaces de hacerlo, pues yo las valoro. Así que me parece que esto indican tendencias. Hay que verlas, por tanto, un poco históricamente y hay que verlas también en el momento en que se realizan, pero no son más que una tendencia que es importante. Y esa tendencia, si yo he entendido bien, es que el Partido Socialista es el que tiene más apoyos, pero no es el que más apoyos tiene según se hagan ciertas sumas. Y como me han preguntado en qué manera me afecta a mí, pues yo ya voy a decir en qué manera me afecta. A mí me afecta en la manera de que hay que hacer las cosas muy bien, que hay que estar atento a que hay en la sociedad también algunas inquietudes muy serias y muy importantes que debemos considerar. Y, desde luego, en lo que tiene que ver con la Comunidad de Madrid, que yo creo que hay que hacer una transformación y que yo he dicho la palabra convoco, que es un poco grandilocuente, pero me convoco, ¿no?, a aglutinar las fuerzas de todos los que quieran esa transformación, pero yo no he empezado a hacer mezclas ni sumas, ni con quién me llevo bien, ni si quieren más a papá que a mamá, ni cosas de estas. Y a ver qué dicen los ciudadanos, estemos atentos a ver qué dicen los ciudadanos y luego busquemos si somos capaces de articular un proceso con unos objetivos determinados. Pero tengo una experiencia y la experiencia que hemos tenido es que con algunos partidos pues, nos encontramos más fácil en asuntos que nos importan mucho, con emergencia social, políticas sociales, políticas públicas, pues con otros nos cuesta más. O sea, que uno no es que está en la ingenuidad, pero yo ya me he fijado que pasa eso. Y supongo que esto también les pasa a los otros y probablemente pues, le pase según parece, que también lo quiero yo ver, a ciudadanos con el PP que se dan cuenta que coinciden en cosas. Ahora tienen otro problema, que es que se tienen que fijar si coinciden en cosas con Vox, y este es un problema, porque se me ha preguntado qué pasa con Vox, y ese es
un problema. Nosotros creo que no tenemos ese problema porque nos hemos fijado que tampoco coincidimos en muchas cosas con Vox, dado que las 3 o 4 cosas que más preconizan, una como, por ejemplo, que la España de las autonomías debe dejar de haber autonomías, que eso, tal como nosotros queremos la Constitución, que es integralmente, pues afectaría radicalmente a la estructura no solo de las autonomías, sino también del estado de bienestar. Se habla de lo que pasa con la cuestión de la violencia de género, los estados de igualdad de género, pues para nosotros eso es una vértebra fundamental de nuestro pensamiento, o como quiera eso llamarse, o si se pone uno a hablar de otros asuntos que tienen que ver con qué trato ha de darse o no a los extranjeros, pues la verdad es que nosotros también sobre eso tenemos una determinada cultura, una determinada manera de ver las cosas. Hay algunos puntos, por tanto, también el tema de la memoria histórica, que pues nos distancian del planteamiento de Vox. Pero también los resultados no solo expresan eso, también expresan que hay una inquietud, una incomodidad en sectores de la sociedad que no encuentran respuesta en lo que entre todos los grupos parece que queremos proponer, y tenemos que estar muy atentos a eso. También puede llamarnos mucho la atención el ascenso de la abstención, ¿no? Esto yo creo que tenemos toda la responsabilidad de tratar de pensar cómo convocar a una acción para que se participe activamente en momentos tan importantes para el país y para Europa y para el mundo en los procesos electorales. ¿En qué manera ha influido el asunto de Cataluña? Pues yo creo que los asuntos de Cataluña influye mucho. A mí lo que ya me sorprende los expertos, que desde luego los admiro, que dicen en cuánto por ciento. O sea, que ha influido un 16,3% lo de Cataluña, un 2,8% el tiempo que llevan gobernando, un 1,6%. Y digo, ¿y todo esto? Yo creo en las encuestas. En las encuestas sí, pero con tanta finura. Yo lo que sí pienso es que sí que influye. Pero ¿cómo no va a influir? Nos influye a todos, pero influye en cada lugar, influye en cada municipio, y influirá en las elecciones, en todo tipo de elecciones, porque es un asunto muy importante. Y luego es importante no solo por un asunto ya decisivo, que es el asunto del capítulo 2 de la Constitución, de la integridad de España y la unidad en su diferencia, en su diversidad y su pluralidad, sino también porque, atentos, lo que yo he hablado de política distraída, porque también han pasado otras cosas, que es una disconformidad con políticas sociales, una desatención, una movilización por distintos asuntos. Pero también quiero decir una cosa, porque a mí me parece, puedo estar equivocado, que hace un año el desafío del incumplimiento de las leyes, la proclamación de la República siquiera por unos segundos, pues fue algo que ahora mismo las declaraciones son lamentables para mi gusto, pero es que yo soy de un gusto así, las declaraciones son lamentables. Que desde lugares institucionales se digan ciertas cosas produce dolor, porque ya no es simplemente la opinión de alguien, es que las propias instituciones se ven muy afectadas y, por tanto, ¿cómo no voy a comprender que estemos preocupados por el asunto de Cataluña, por todas estas razones? Pues claro que lo estamos, pero yo estoy preocupado además por otra cosa más, puesto ya a preocuparme, que es porque es que no acabamos de pensar que juntos tenemos que tratar de proponer algo. Utilizar esto como arma electoral me parece legítimo, pero a mí me parece mal. ¿Puede ser algo legítimo y estar mal? Pues por lo visto sí, porque a mí esto me pasa en este caso. Y yo creo que deberíamos ponernos a trabajar. Pero también se tiene que poner a trabajar allí un poquito, allí que es aquí, porque Cataluña es España. Allí quiere decir, pues incluso entre los que defienden el secesionismo o la autodeterminación, que yo no lo comparto, que me parece un error desde todos los puntos de vista, pues también habrá que ver si Esquerra Republicana está muy conforme con las cosas, si va a decir algo, si entre ellos resuelven algo, y qué pasa con esos 2 millones y pico de catalanes que no son secesionistas, qué pasa que no son catalanes. ¿Saben lo que me pasa? Esto que estoy contando, por lo mismo que a ustedes, porque ya ven que no digo nada nuevo. Lo único que me ocurre es que lo describo un poco. Y sí que va a influir,
Pero nosotros tendríamos entonces que ver quién es el que está trabajando más por encontrar cauces, por extender. He leído, perdón, solo un segundo, pero leí un artículo ayer de Joan Tapia donde había unas declaraciones de Lluís Bonet, que es el presidente de la Cámara de España, presidente de Freixenet, un catalanista, que siempre ha hablado de Cataluña en España y que dice que, por ejemplo, que otro 155 no sería positivo ni para Cataluña ni para el resto de España. Bueno, traer argumentos de autoridad, pero es que no lo hago por eso. Lo hago porque, por ejemplo, en Foment, que hay una cena a la víspera del famoso viernes que viene. De eso le pregunto. Bueno, que no conteste a todas a la vez, dice. Eso. Bueno, sí, Mire, bueno. Luis Domínguez dice, ¿no le parece a usted un esperpento comenzar la semana pendientes de si Torra consulta con Puigdemont, si puede ver a Sánchez o no el jueves o el viernes, aunque sea un minuto? ¿No se mete el Gobierno de España en un avispero yendo a celebrar en Barcelona un Consejo de Ministros bajo la amenaza de movilizaciones violentas de los CDR que obligarán a movilizar a miles de policías, lo que va a costar mucho dinero a los españoles? Bueno, yo espero que las cosas se desarrollen con normalidad. Y si no se desarrollan con normalidad, espero que cada uno asuma su responsabilidad para que se hagan las cosas con normalidad. Porque, desde luego, un Consejo de Ministros, empiezo por declarar el principio, puede celebrarse en España en cualquier lugar. Luego viene el problema de la oportunidad. Y ese debate sobre la oportunidad, pues será, cada uno verá y medirá cuál es la oportunidad. También se está mandando un signo claro al hacerlo allí. También el signo de una voluntad. Sino de la voluntad de encontrar espacios para construir algo juntos. Conversaciones tiene que haber, todas las que hagan falta, dentro de la legalidad y dentro de la Constitución, sobre asuntos concernientes a cómo entender la Constitución y la legalidad, no fuera de ella. Pero en la víspera de ese famoso viernes, yo creo que en el círculo, como he dicho, el presidente de Foment, que es Josep Sánchez Llibre, vicepresidente de la COE, pues se reúne a cenar con Pedro Sánchez y 5 ministros, ¿no? Quiero con esto señalar que también no solo hay debates políticos, debe haber también debates sociales de las fuerzas económicas, de las fuerzas que representan sensibilidad ciudadana y activar ese diálogo social. Porque si no, que estamos mirándonos unos a otros, poniéndonos nota de lo que hacemos, sí que es un problema, seguro que es un problema, pero yo no tengo por qué dudar de que se van a desarrollar las cosas pacíficamente y que si no es así, desde luego hay procedimientos para atajar el asunto. Y también reconozco otra cosa, el derecho de la ciudadanía a expresar libre y pacífica y democráticamente lo que considera oportuno. Tomás Rodríguez le pregunta si usted cree que el Supremo va a suspender la ejecución del decreto del Gobierno para la exhumación de los restos de Franco y qué efectos puede tener esa eventual decisión sobre la imagen del Gobierno de Sánchez, que había puesto tanto interés en este tema. Yo creo que el Supremo no va a suspender esa exhumación, pero porque cuando a mí me preguntan sobre lo que creo, la verdad es que me suelto enseguida. Ahora, porque no veo la relación que pueda haber entre lo que yo creo y lo que luego acabe pasando. Pero lo que sí puedo decir es que yo sí que creo que no va a pasar eso. Y también quiero añadir que a mí me parece que en este asunto está el debate si será más conveniente haber sabido desde el principio dónde iba a ir y para que este asunto no se prorrogue más allá de lo debido. Y sí también considero que el Valle de los Caídos, creo, no es el lugar más que para las víctimas fallecidas, luchando por lo que creían, en defensa de los valores en los que creían, en una guerra que nadie de nosotros quiere ni quiso. Ahora mismo lo puedo decir nadie de los que estamos aquí. Y no es el caso de Franco, ¿no? Y por tanto, que vaya a salir de allí no me parece mal. Ahora viene el problema de que cuando sale uno de un sitio, igual tiene que ir a algún otro.
Y ahí es donde empieza el problema complicado, que a mi juicio, también modestamente dicho, hubiera estado bien que formara parte de toda una misma decisión. Pero no creo que vaya a refutarse así. Luego viene la oración condicional. ¿Y si pasara cómo quedaría el gobierno de Pedro Sánchez? Pues desde luego no quedaría muy bien en este punto. Pedro González, del debate de hoy, dice: ha empezado su intervención aludiendo a la ciudad inacabada después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya admitido la demanda a propósito de la llamada Operación Chamartín. Sea o no usted elegido para presidir la Comunidad de Madrid, ¿cree que vivirá lo suficiente para ver que esa zona de Madrid saldrá de su desarrollo? Guillermo Segura dice: ¿cómo valora el papel del Ayuntamiento en el desarrollo de Madrid Nuevo Norte y cuándo cree que arrancará ese proyecto? Bien, yo sí creo que viviré lo suficiente, pero no necesariamente para ver eso. Pero es más, yo creo que ya he vivido lo suficiente. Ahora, lo que sí puedo decirle es que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha hecho una serie de apreciaciones al proyecto y en Madrid, ¿no? Y hay una propuesta registrada desde el 4 de diciembre. Y lo que esperamos es que esta operación pública, en suelo público, pues lo que se busca son espacios de participación para coordinadamente también ver cómo se ejecutan. También ha habido una preocupación del Grupo Socialista, porque hace falta supervisión también en la ejecución, no simplemente la decisión. No significa un control político, pero sí participar en los espacios de supervisión. Y en materia de viviendas se pedía ampliar un 30% la vivienda con algún tipo de protección y la ampliación de zonas verdes. Es decir, este asunto es un asunto pues abierto. Yo sí que creo que en Madrid hace falta un proyecto de este tipo. También creo que debo decir, que cuando se dice una zona depauperada, la zona norte de Madrid, a mí se me ocurren otros ejemplos también de zonas depauperadas en Madrid, que no necesariamente tienen menos urgencias, y tendremos que hablar de la Operación Campamento, tendremos que hablar del sur de Madrid, del sureste, tenemos que hablar de muchas cosas, pero yo no creo que haya de oponerse resistencia a este proyecto. Lo que hay que hacer es exigencia de que se haga adecuadamente, con concepto de operación pública en espacio público y, por tanto, con participación también pública para que se ejecute adecuadamente y se garantice que esto no es solo una mera operación financiera urbanística, sino que es una operación donde que aquel que haya de tener beneficios los tenga. Nunca nos ha preocupado que esto sea así. He dicho que hay que generar bienestar y riqueza, pero que se haga también no dejando al margen la posibilidad de crear pues, vivienda pública, espacios públicos, infraestructuras públicas. Ya ven que estoy a favor, pero lo cuento un poco largo por si acaso. Alicia González dice: el otro día, en este mismo foro, la alcaldesa Carmena y la concejala Sabanés criticaron a la Comunidad Autónoma de Madrid por las deficiencias de financiación y estructuras del metro. ¿Qué le parece a usted? Pues lo que me parece es que es muy importante que el Ayuntamiento y la comunidad en estos puntos, en estos asuntos, trabajen articulada y coordinadamente. En general no me suele gustar cuando instituciones tales como el Ayuntamiento y la comunidad se empiezan a inculpar el uno al otro, exculpar a sí mismos. Yo creo que hay que trabajar articuladamente. No podemos estar los ciudadanos que al montar en el metro pensando, menos esto es 62% culpa de Carmena y el resto. No, esto no es así. Ahora hay problemas en el metro. Ahora mismo hay problemas en el metro. Unos problemas también de frecuencia, problemas de amianto, problemas de máquinas. Ahora mismo los ciudadanos perciben que hay problemas de frecuencia. Hay problemas en el metro. Coincide que además de haber problemas hay una cosa que se llama el Madrid Central, que junto tienen cosas que ver.
toda vez que para que el Madrid Central pueda resultar, pues hace falta garantizar los servicios públicos. Y hay que trabajar más coordinadamente. La historia de Madrid también es una historia de los desencuentros entre el ayuntamiento y la comunidad, incluso siendo del mismo partido político. Y esto no puede ser así. Así que, ¿qué me parece? Pues que me gustaría más que se trabaje muy coordinadamente. Seguro, yo siempre que pregunto esto me dicen, no, si nos llevamos muy bien. Pues vale, pues, si yo no pregunto si se llevan bien, yo pregunto si trabajan juntos. Y la historia está en qué medidas se pueden adoptar, porque hay que adoptar. Me preocupa la situación del Metro de Madrid. Es una infraestructura extraordinaria de la que debemos presumir. Alguien ha hecho aquí bien las cosas. Hay 2,5 millones de viajeros al día y lo último que voy a hacer es ponerme a hablar mal del Metro de Madrid. Lo último que voy a hacer. Pero, dicho esto, también digo lo otro, que en este momento tenemos problemas serios y el problema del amianto es también muy serio. Hay una comisión, en fin, en la Comunidad de Madrid que está trabajando para ver qué es lo que se ha hecho o se ha podido hacer, y estos días leo pues, que hay, en fin, encuestas que hablan incluso de un descenso de frecuencias con respecto al año pasado en estas circunstancias, mientras a la vez se ha implantado lo de Madrid Central. Por tanto, estoy preocupado, pero no tanto como para no reconocer la importancia del Metro de Madrid y de agradecer el trabajo que se hace. Tamara González le pregunta si cree posible aprovechar en algo la inversión que se hizo en la Ciudad de la Justicia y que está absolutamente desaprovechada. Pues no sé, fácil no va a ser, ¿no? Lo que sí es cierto es que sí hace falta aclarar qué ha sucedido ahí, porque haya habido pues también económicamente, en fin, algunas cantidades que hay que aclarar, ¿no? Y en eso estamos, y en eso está también la justicia, pues esperemos que sea así. A mí, en principio, la idea pues es una idea que tuvo, como pasa a veces, un buen tono, pero hasta que se puso faraónica, porque de repente nos venimos arriba, aquí somos en Madrid extraordinarios, y ya empezamos a hacer allí una olimpiada. Y la verdad es que no ha sido posible y se han quedado unas infraestructuras ahí a medio construir, mientras a la vez toda la operación de la infraestructura de la justicia en Madrid es también inquietante. Están aglutinando, tomando algunas medidas que también se agradecen para tratar de unir un poco algunas dependencias, rentabilizar los edificios, porque hay muchos edificios y yo comprendo que esto es también muy caro, pero Madrid necesita, desde luego, una programación muy articulada de la justicia, no solo de infraestructuras, también de servicios que tienen que ver con luego atención psicológica, los asuntos que tienen que ver con la violencia de género, etcétera, etcétera. Se ha hecho un esfuerzo, se ha hecho una mesa en la Asamblea, desde luego para tratar de articular, pero es muy complicado, entre otras cosas porque el problema de las infraestructuras públicas en Madrid es un problema muy serio, porque hace falta muchísimos recursos y porque tanto en sanidad, en educación, en justicia, etcétera, pues necesitamos muchísima intervención. Lo que hay que hacer, por tanto, es un plan. De repente aparecen planes, ¿no? Un plan de sanidad que vamos a. Pero claro, a mí no me salen muy bien los números de cómo se van a hacer esos planes. Son planes que además afectan a una serie de años que vaya usted a saber a quién le corresponde gobernar. Son planes que se expanden en el tiempo. Ahora 1.000 millones para la paz. Bueno, pues a mí me parece muy bien que se arregle todo. También me llama la atención que estos planes aparecen muy al final de la legislatura. Pero sí quiero reconocer que el problema de las infraestructuras educativas, de sanidad, de justicia, etcétera, en Madrid es un problema muy serio porque exige mucha infraestructura muy económica, mucha dotación económica, y esto lo que hay que hacer es programarlo. Mi propuesta es con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, porque desde luego tomar decisiones para un futuro más allá de las próximas elecciones, sin contar con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, es ineficaz desde el punto de vista pragmático y es políticamente poco deseable,
toda vez que igual eso ha de gestionarle a alguien que no está en el acuerdo adoptado. Hagamos las cosas que comprometen a un tiempo posterior acordadamente, pactando todos los grupos de la Asamblea. Carmela Pérez, de Televisión Española, dice: ayer conocimos los nombres de los candidatos a varios municipios de la Comunidad de Madrid. No se ha decidido aún quién será el candidato o la candidata a la Alcaldía de Madrid por el PSOE, quién competirá con la ministra, con Manuela Carmena. Leo con dificultad esta letra. Sol Carreras, de la agencia EFE, dice que usted ha dicho en varias ocasiones que el tiempo de las mayorías absolutas ha pasado. ¿Con este escenario estaría dispuesto a gobernar en coalición con Podemos o ve más conveniente llegar a acuerdos puntuales y con Ciudadanos? Bueno, ayer es verdad que no se presentó el candidato a la Alcaldía de Madrid, eso es así. ¿Cree que le va a perjudicar, le pregunta Virginia Sarmiento, este retraso desde la cadena SER? No, yo no creo que vaya a perjudicar nada, entre otras cosas porque ha cambiado mucho la noción del tiempo en política, muchísimo. Y si alguno se fija lo que las tendencias hace 6 meses, hace 4, hace 2, y lo que pasó antes de ayer, lo que va a pasar pasado mañana, los tiempos se han apretado tanto que ahora que el 26 de mayo, que parece que va a ser mañana por la tarde, de aquí al 26 de mayo hay mucho tiempo, mucho tiempo. Hay otros partidos que tampoco han nombrado todavía candidatos, me parece. Pero sí creo que es importante que se haga y que se haga bien y se hará, pero además es el candidato por el PSOE, no el candidato por Gabilondo, sino por el PSOE. Y por tanto le corresponde al Partido Socialista arbitrar el procedimiento para establecer ese candidato, como lo hace con procesos transparentes, con voto directo y en urna, que no es lo frecuente en los partidos, y lo hace además con un proceso democrático de elección y en primarias. Así que el Partido Socialista arbitrará ese procedimiento cuando estime oportuno. Sí, no quiero hablar desde ninguna indiferencia, sí quiero decir que eso es decisivo para un resultado global en la Comunidad de Madrid, porque la vinculación entre la capital y los resultados en la capital y los que pueda tener la comunidad es clave y, por tanto, asisto con mucha atención al proceso. Pero sí puedo decir que yo no soy quien lo elige, lo puedo decir. Y puedo señalar que no soy quien está en ese asunto, también lo puedo decir. ¿Y si le preguntaran? Si me preguntaran, contestaría como ven que contesto, es decir, contando una historia, que es la historia que viene a decir que yo lo que quiero es que sea una persona de esta manera, que tenga estos perfiles, para trabajar conjuntamente con ellos, pero no suelo dar nombres. A estas alturas evito dar nombres. Y además esto es una decisión del partido. Y con respecto al tiempo de las mayorías, claro que se ha acabado. Yo creo que se ha acabado. Y también, no solo creo que se ha acabado, sino que he señalado que no es un asunto solo electoral. He señalado que es un asunto de una sociedad que es abierta, plural, y que se quiere diversa y que nos está mandando un mensaje, que es: ustedes pueden hablar entre ustedes, por favor, un poquito. ¿Son ustedes capaces de llegar a algún acuerdo alguna vez? Y por eso, ¿con quién hemos de llegar a un acuerdo? Pues yo he dicho que veremos lo que los ciudadanos nos dicen en las urnas. Yo no soy partidario de ninguna coalición electoral. Yo soy partidario de que el PSOE vaya con sus siglas, con su historia, con sus cualidades y sus defectos, entre los que se incluye el candidato, y que vaya allí a presentarse, a jugar limpiamente, buscando el apoyo y mereciendo la confianza. Y después veremos con quién hemos de hablar. Yo, personalmente, no excluyo a nadie. Y personalmente sí incluyo a alguien. No excluyo a nadie, sí incluyo a alguien. A quienes quieren transformar, cambiar y modificar en la Comunidad de Madrid en una dirección, como he señalado hoy, de progreso, de justicia social y de generar bienestar, riqueza para la ciudadanía. Todo el que quiera hacer eso, yo no le voy a preguntar: oiga, ¿usted de dónde viene? ¿De parte de quién viene? Yo no.
Pero también he dicho que tengo una experiencia. Y esa experiencia me lleva a pensar con quiénes puedo más fácilmente llegar a un acuerdo. Así que me preguntan, ¿haría usted una coalición? Para mí la coalición sería una coalición electoral, es decir, una coalición en la que vas previamente con otro a unas elecciones. ¿Es usted partidario de ir a las elecciones con Podemos juntos? Pues la respuesta es no. Y ya está. Y probablemente Podemos tendrá la misma respuesta. Otra cosa es que nosotros veamos después con quién tenemos que hablar. ¿Usted hablaría después con Ciudadanos? Pues claro que sí. Con Ciudadanos, con el Partido Popular y con todo el mundo. Y con Podemos, por supuesto. Y digo por supuesto porque hemos, como he dicho antes, coincidido en políticas sociales, en políticas de emergencia social y en otras cosas no coincidimos, porque nosotros no somos Podemos. No coincidimos en otras cosas. Ahora, nadie será excluido si a mí me corresponde, porque ahora vaya usted a saber a quién le corresponde. Porque no solo hay que ganar. ¿Debería gobernar la candidatura más votada? Esta es la pregunta. Esta teoría, que tenía mucho éxito en algunos sectores, ha desaparecido ya de los ámbitos del discurso. Pero antes se decía que el que más votos tenía que... Yo sigo creyendo que el que tiene más votos tiene la obligación de buscar los procesos y los acuerdos para formar un gobierno dentro de las posibilidades. Creo que esa es la obligación y la responsabilidad que tiene. Creo que en este momento Susana Díaz en Andalucía tiene que hacer ese trabajo. La señora Arrimadas no lo ha hecho en Cataluña. Bueno, pues la señora Arrimadas, pues si no lo ha hecho en Cataluña, supongo que alguien le habrá dicho esto que estoy diciendo yo. Pero yo se lo estoy comentando que la señora Susana Díaz tiene que hacer eso. Es obligación. Que luego eso no resulta y hay que buscar otros acuerdos, búsquense. Nosotros nunca hemos dicho que tiene que gobernar el partido más votado. Nunca lo hemos dicho. Lo que hemos dicho es que el partido más votado tiene la obligación de hacer los esfuerzos para construir un gobierno de mayorías. Si ese no es posible, que se busquen otras mayorías. Y eso respetado queda. Bueno, evidentemente quedan muchos temas para otro desayuno, pero lo tendremos, no se preocupen yo ustedes. Procuro contestar largo para que no dé tiempo. En nombre del Grupo Villarmir, de Asisa, representada hoy por el doctor Luis Mallero, y de Red Eléctrica de España, don Antonio Calvo, director en esta última compañía, va a despedir el acto. Gracias, José Luis. Gracias, Ángel Gabilondo, por su intervención hoy. Citaba a Francisco Tomás y Valiente, a José Ortega y Gasset en su presentación, ese maestro en el erial, según el afortunado título del libro de Gregorio Morán. Ese erial, desde luego, ha cambiado. No sé si es un vergel, pero ha cambiado mucho. Y ha cambiado, entre otras cosas, gracias al trabajo y a la actitud de quienes han bajado del magisterio, de la reflexión de la cátedra, a la arena política y a la gestión para llevar a cabo esa transformación social y política que es imprescindible. Así que gracias por eso, gracias por ser incisivo y considerado, por hablar más allá de la física y siempre decir cosas. Y desde luego muchas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí.